En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Bienvenidos, hoy nos adentramos en la oscuridad de una casa familiar, en una historia que empieza con el sonido de un teléfono y la noticia de una muerte inesperada. Una mujer, Louise, tiene que volver a la casa de su infancia en Charleston. Sus padres han muerto en un accidente de coche. Sí, Pero lo que le espera allí no es solo el duelo o el papeleo, no. Las fuentes que hemos analizado para esta inversión nos dibujan un descenso. totalmente. Un descenso al corazón de un hogar donde el duelo ha abierto una puerta a algo mucho más antiguo, que llevaba décadas esperando en silencio. Es que el trauma inicial, la muerte de los padres, es solo la llave que abre la cerradura. Lo fascinante aquí es cómo ese evento desata todo lo demás. Como si tirara de un hilo, ¿no? Exacto. De un único hilo que deshace por completo el tejido de la realidad familiar. La casa deja de ser un edificio y se convierte en un personaje activo, casi en un depredador. Un archivo viviente. Pues eso, un archivo viviente de secretos, de rencores y, como veremos, de una energía psíquica muy poderosa y muy concentrada en ciertos objetos. El regreso de Louise es de todo menos un consuelo. De hecho, la primera señal de que algo va mal es que su hermano, Mark, tarda casi 2 días en llamarla. ¿2 días? Para contarle que sus padres han muerto. Cuando por fin llega, la casa está vacía, pero no en calma. Hay una sensación de actividad reciente. Sí, como si la vida se hubiera detenido de golpe. Justo. El televisor del salón se enciende solo a horas intempestivas, siempre en el mismo canal de la teletienda. Y luego están las muñecas. La colección de su madre está por todas partes, observando. Y no son unas muñecas cualquiera, ¿eh? Las fuentes destacan 2 en particular que son Que son casi de tamaño humano. de casi 1 metro de altura. Eso es. Con rostros de porcelana que las descripciones califican de arrogantes. Y la madre, en una broma que nunca tuvo gracia, las bautizó Mark y Louise. Terrible. Le dijo a su hija que así tendría a sus preciados bebés con ella para siempre. Es una forma de posesión, vamos, incluso antes de que empiece nada paranormal. Totalmente. Es casi como si quisiera congelarlos en el tiempo, negar que crecieron. Pero la extrañeza no acaba ahí. Louise empieza a encontrar pistas. Pistas de que sus padres no salieron de casa tranquilamente. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la trampilla que da al ático ha sido tapiada con tablones de madera. Tapiada. Sí, y una rejilla de ventilación en el pasillo está rota, como si algo la hubiera reventado desde dentro. Y la prueba definitiva, El bolso. el bolso de su madre, ese que llevaba a absolutamente todas partes, sigue en la encimera de la cocina. Todo apunta a una huida. Y aquí es donde todo se empieza a mezclar, ¿no? El dolor del duelo con sucesos que no tienen ninguna lógica. Claro. En un estado de shock, como el de Luis, la mente busca explicaciones. Pero la acumulación de detalles es demasiado específica. El televisor, la trampilla, el bolso, no son hechos aislados. Sugieren un patrón. Exacto. Sugieren una reacción a una amenaza interna. Es como si la propia casa, impregnada del trauma, se resistiera a volver a la normalidad. Y las muñecas son el público perfecto para el drama que está a punto de desatarse. Para entender esta casa es ineludible entender a la madre, a Nancy. Las fuentes la describen como una mujer de alegría casi violenta, muy forzada. Alguien que rehuía cualquier tipo de confrontación. Eso es, lo que ella llamaba disgustos. Y que canalizaba toda su existencia a través de una actividad muy particular, su ministerio de títeres cristianos. Vaya personaje, ¿eh? Por un lado, una madre con un favoritismo clarísimo hacia Mark, el hijo problemático, en detrimento de Louise, la exitosa. Hay un detalle demoledor sobre eso. A ver, Cuando Louise ganó un premio de diseño, su madre lo escondió en un armario para que Mark no se sintiera menos. increíble. Y por otro lado, está esa obsesión con los títeres. ¿Qué es un ministerio de títeres? No es solo un hobby, es una vocación. Es dedicar tu vida a dar vida y alma a objetos inanimados. Exacto. Y esa filosofía se refleja en su libro de cabecera, The Velveteen Rabbit, que ella juraba que también era el favorito de Louise. Pero para Louise no lo era.
A que, en su opinión, confundía el amor con el masoquismo. Claro, hay una frase del libro que la perseguía. Cuando eres real no te importa que te hagan daño. Para Nancy era una verdad profunda. Para Luis, una justificación del sufrimiento. Es que The Velveteen Rabbit no es una elección casual. Es la tesis central de la vida de Nancy. La idea de que el amor, el sufrimiento, la devoción constante pueden hacer que algo inerte se vuelva real. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental en este caso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una persona durante décadas vierte una cantidad ingente de energía psíquica, de amor, de culpa, de secretos, en un objeto? ¿A dónde va toda esa energía? Esa es la cuestión. ¿Se disipa o se condensa? ¿Se queda ahí latente, esperando un catalizador? Pues esa pregunta se responde de la forma más extraña posible en el funeral. Organizado íntegramente por Mark, es un espectáculo que roza el absurdo. Un circo, por lo que cuentan. Totalmente. La iglesia no está llena de amigos y familiares, sino de titiriteros con sus marionetas. Hay un hombre que da un discurso con iguanas de plástico cosidas a la chaqueta. No puede ser. Hay actuaciones de música corporal, alguien incluso canta Rainbow Connection con una marioneta de la rana Gustavo. Madre mía. El único objeto que representa a los padres fallecidos es una urna de mármol verde que a Luis le parece, y cito, un dispensador de pañuelos. El funeral es la materialización del universo de Nancy. Es un mundo donde los títeres tienen la misma o incluso más importancia que las personas. Para los asistentes es un homenaje. Para Luis es la confirmación de que ella siempre fue una extraña en la vida de su propia madre. Una vida que nunca llegó a comprender. Y tras ese circo llega el conflicto por la casa. El testamento es la traca final de la madre. Le deja toda la propiedad y el dinero a Mark. ¿Y a Luis? A Luis solo le deja la colección de arte, que para su sorpresa incluye todos y cada uno de los títeres, cuadros y manualidades de su madre. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Al ser legalmente su propiedad, Luis tiene el poder de bloquear la venta de la casa hasta que retire el último de esos objetos. Es un movimiento de agresión pasiva póstumo de Manuel. Sabe que sus hijos no se soportan y en lugar de facilitarles las cosas, los encadena. Los obliga a colaborar, a hablar, a enfrentarse. Es diabólicamente inteligente. Para intentar resolver el bloqueo, deciden hacer una tregua y celebrar por última vez su extraña tradición familiar. El pizza Chinese. Sí, consistía en pedir cantidades industriales de pizza y comida china. Y en medio de esa tregua forzada, la verdad, o al menos una de ellas, estalla. Aquí viene. Mark acusa a Luis de haber intentado asesinarlo cuando tenían 5 y 2 años, de haberlo dejado ahogarse en un estanque helado mientras ella lo miraba sin hacer nada. Un recuerdo reprimido que, según él, afloró de repente durante un viaje de esquí en su adolescencia. Exacto. Un recuerdo que ha sido la justificación para toda su vida de problemas, de adicciones, de fracasos. Él es la víctima, ella la verdugo. ¿Y ella qué dice? Ella está en shock. Lo recuerda como un accidente terrible, pero un accidente al fin y al cabo. Ve la acusación de Mark como la excusa definitiva, el victimismo elevado a la máxima potencia. Claro, se desata todo. La discusión es brutal. Se lanzan a la cara décadas de resentimiento. Finalmente se retiran. Y poco después descubren en el vaho del espejo del baño un mensaje. Escrito a mano. ¿Por qué me dejaste? Y cada uno acusa al otro de haberlo escrito. Este es el nudo psicológico de la historia. Dos narrativas absolutamente irreconciliables sobre un mismo trauma. La familia, para proteger a Luis, la hija perfecta, construyó un muro de silencio alrededor de ese evento. Pero los secretos familiares no se desvanecen. No, se pudren. Se enquistan y se manifiestan de formas mucho más destructivas años después. Mark se quedó solo con un recuerdo que nadie validaba, una herida que nunca dejó de supurar. La pregunta ya no es si la casa está encantada por un fantasma, sino qué es lo que lleva encantando a esta familia desde el principio. Y esa noche, sola en la casa tras la pelea, Luis es atacada. El agresor es Pupkin, el títere estrella de su madre. El que ella había tirado. Él mismo. Un muñeco con cara de payaso que ella había tirado a un contenedor de basura días antes. Y lo que sigue es una escalada de terror puro. Luis recuerda de repente que de niña, Pupkin le hablaba en su cabeza.
Le susurraba que Mark era un bebé malo, la incitaba a pellizcarle, a empujarle por las escaleras. A ver, hasta este punto podríamos interpretarlo como una manifestación de los celos infantiles de Louise, ¿no? Una forma de externalizar sus impulsos más oscuros. Un mecanismo de defensa. Eso es, un mecanismo psicológico bastante común en niños. Pero lo que pasa a continuación lo cambia todo. Porque ahora el ataque es físico. El títere, de alguna manera animado, la ataca en su cama. Le clava una aguja de coser directamente en el ojo. Dios mío. Es un dolor agudo y terrible. Y justo en ese momento, Mark irrumpe en la habitación. Dice que tuvo un presentimiento, una necesidad imperiosa de volver. Ve la escena, saca una pistola que llevaba en el coche y Dispara. vacía el cargador contra el títere. Y a las 3 de la mañana, en la luz fluorescente de un Waffle House, mientras el ojo de Louise se llena de flotadores por la herida, él le cuenta su propia historia con Pupkin. Y esta confesión es un punto de inflexión. Hasta ahora podíamos pensar que todo era producto de la mente de Louise. Pero la historia de Mark demuestra que es algo compartido. ¿Que tiene un historial? Exacto. Le da una validez externa que lo saca del ámbito de la psicología y lo mete de lleno en lo sobrenatural. Totalmente. Mark confiesa que en la universidad, en Boston, se unió a un colectivo de titiriteros que las fuentes describen como radical. Se obsesionaron con Pupkin, que él se había llevado de casa. Lo trataban como un ídolo. Sí, empezaron a creer que el títere los poseía, que les hablaba a todos a la vez. Los condujo a una especie de locura compartida, una folie à plusieurs, en una casa abandonada. ¡Qué locura! Un torbellino de rituales, máscaras y violencia que culminó cuando el propio Mark, para poder escapar, le prendió fuego a la casa. Espera un momento, porque esta idea del colectivo es fascinante. Ya no es solo la energía de la madre. Aquí tenemos un grupo de personas jóvenes que vierten su propia intensidad, sus propias creencias en este mismo objeto. Los sobrecargan. Eso es. La energía de la madre fue la chispa, pero este colectivo fue la gasolina. Absolutamente. ¿Y la historia no acaba ahí? Cuando su madre fue a Boston a recogerlo de lo que la familia llamó un colapso nervioso, antes de volver a casa, le obligó a rebuscar entre los escombros quemados. No me digas. Hasta encontrar los restos de Pupkin. No podía concebir la idea de dejarlo atrás. Aquí es donde la idea de una entidad tulpa cobra todo el sentido. Un tulpa, en ciertas tradiciones, es un ser creado únicamente a través de la fuerza de voluntad. No se invoca, se crea. Justo. La madre, con su amor y su culpa, le dio una especie de vida latente, y el colectivo de Mark, con su fervor, le dio conciencia y poder. Pupkin ya no es un símbolo del trauma. Es un agente activo. Y parasitario. Un ser creado por la familia y luego abandonado a su propia y monstruosa suerte. Y ese ser no se rinde. El horror sigue a Louise hasta su casa en San Francisco. Pupkin se manifiesta a través de su propia hija de 5 años, Poppy. No. El títere reaparece, de alguna manera reconstruido, y se adhiere al brazo de la niña. Desesperada, Louise vuela de vuelta a Charleston con ella. La familia se reúne de emergencia y es entonces cuando la tía abuela Honey, la única que queda, decide que el silencio ya ha durado demasiado. Revela el secreto original. El pecado original, el secreto que lo empezó todo. El trauma fundacional. El núcleo de toda la podredumbre. El títere, Pupkin, fue un regalo que Nancy, la madre de Louise, le hizo a su hermano pequeño, Freddie, cuando eran niños. Ah. Un día, cuando Nancy tenía 7 años y Freddie 5, ella estaba a su cargo. Se distrajo solo un instante y el niño se ahogó en un estanque. Dios. Para proteger a Nancy del trauma, la familia inventó una mentira. Dijeron que Freddie había muerto de tétanos. Pero la abuela, rota de dolor, culpó a Nancy en silencio y la envió a vivir con otros parientes. Un exilio. Y lo peor de todo, el cuerpo de Freddie nunca fue al cementerio. Lo enterraron en secreto en el patio trasero de la casa familiar, bajo un ciprés. Menudo giro. Entonces Pupkin no es una creación de la nada. Es el fantasma de Freddie. Sí. Un niño de 5 años, atrapado, confundido, furioso y terriblemente solo, aferrado al único objeto que lo conectaba con su hermana. El último regalo que le hizo. Todo el amor, la culpa y el dolor que Nancy proyectó en el títere durante 70 años no estaban creando algo nuevo. Estaban alimentando y retorciendo algo que ya estaba allí.
Estaba alimentando al fantasma de su propio hermano. Exacto. El enfrentamiento final tiene lugar en esa misma casa. Louise y Mark van al patio trasero con palas, decididos a desenterrar a Freddy. Pero la casa se defiende. Claro. Son atacados por un golem monstruoso, una criatura hecha con todos los títeres y muñecas de la madre fusionados en una masa retorcida. Y durante la lucha, Mark es poseído. Por Pupkin, por Freddy. Sí, el títere se fusiona con su brazo, convirtiéndose en una extensión de su carne. La historia se repite de la forma más literal posible. El espíritu de Freddy, a través de Mark, intenta eliminar al hermano de su hermana, igual que él fue reemplazado, Es un ciclo de celos y abandono. que trasciende la muerte. Y aquí es donde la historia da un giro que es brutal. Para liberar a Mark, Louise se da cuenta de que no sirven los rituales ni las palabras. Coge una sierra circular del garaje y, No, mientras su hermano poseído intenta matarla, le corta el antebrazo. Amputa la parte del brazo en la que está fusionado el títere. es un acto salvaje, casi primitivo, pero de un simbolismo potentísimo. No se puede razonar con un trauma generacional de esa magnitud. A veces hay que extirparlo. Quirúrgicamente. El corte físico del brazo de Mark es la representación literal de romper un ciclo de secretos y dolor. El cuerpo tiene que ser herido para que el espíritu familiar pueda empezar a sanar. Exacto. Con Mark libre pero desangrándose en el suelo, Louise por fin se enfrenta al espíritu. Ya no habla con el monstruo, sino con Freddy, el niño de 5 años. Lo calma. Lo calma. Le cuenta una de las historias que su hermana Nancy, su madre, inventaba para crear mundos mágicos. Y le da permiso para marcharse. Le dice que sus padres lo están esperando, que por fin puede irse a casa. Y el espíritu, por fin, se va. Es fundamental que lo libere con una historia. El ciclo de terror que empezó con una narrativa falsa, la muerte por tétanos, solo podía cerrarse con una narrativa verdadera, una que ofreciera compasión. En lugar de ocultación. Justo. Louise no derrota a un monstruo, libera a un niño asustado, y al hacerlo, se libera a sí misma y a su hermano del peso de esa mentira. La sanación, como el trauma, deja cicatrices. En el caso de Mark, una muy literal y permanente. Al final, la casa se vende. La familia rota y transformada para siempre empieza un largo proceso de curación. Mark se recupera y su relación con Louise, forjada ahora sobre una verdad terrible pero compartida, se convierte en un vínculo más fuerte de lo que nunca fue. Esta historia nos deja con una reflexión final que es profundamente inquietante. Nancy, la madre, en su desesperado intento por proteger a su familia del dolor de la verdad, acabó creando un monstruo de forma involuntaria. Sin quererlo, llenó un simple objeto de amor, de recuerdos y sobre todo de una pena inconfesable, dándole un poder que nunca debió tener. Y nos obliga a mirar a nuestro alrededor, a los objetos que nos acompañan, y a preguntarnos cuánta de nuestra propia historia, de nuestras emociones no resueltas, hemos depositado en ellos. Y si nos fuéramos de repente, ¿qué historias contarían de nosotros? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.